Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo plagado de noticias donde os vamos a traer todo lo que ha ido surgiendo en esta última hora. Tenemos actualizaciones sobre lo que hemos hablado, declaraciones de algunos de los propios protagonistas, informaciones de medios súper contrastados y muchísimo más. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo. Os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección, y vamos a dar comienzo directamente por la información que tiene Motorsport hablando acerca de los rumores que han estado surgiendo. Sabemos que ha habido muchos rumores, sabemos que ha habido muchas informaciones, aquí os las hemos traído todas, os hemos enseñado de quiénes eran y os hemos dicho qué era lo que estaban comentando. Pues ahora ha salido uno de los medios más importantes del mundo de la Fórmula 1, Motorsport, a desmentir dos de los tres rumores. Hay uno que ellos lo dejan en el aire, hay unos que ellos no dicen si es o no es real, pero dos de ellos lo han desmentido. Los tres rumores de los cuales van a hablar es acerca de la posible salida de Sergio Pérez de Red Bull y que sea Fernando Alonso quien le sustituya. También el hecho de si Alonso se retirará o no, que ha sido algo de lo que también se ha estado comentando, y se va a hablar al respecto sobre la posible venta del equipo Aston Martin. Esos tres son los rumores que han estado hablando, son los rumores que han estado sonando y son los tres de los que nos va a hablar Motorsport, que por cierto recuerdan algo bastante interesante en el comienzo de su artículo, que hablan acerca del momento en el que Flavio Briatore se reunió con Christian Horner en el pasado Gran Premio de Qatar, algo que aquí ya os tratamos y que comentan que entienden que por eso además ha podido dar pie a estos rumores, aparte de todo lo que ha surgido en redes sociales y las informaciones de que habría algún rumor en el paddock muy gordo, como contó Albert Fábrega, ¿no? Pero esta imagen de Christian Horner y Flavio Briatore, que no se sabía exactamente de por qué habían tenido esa reunión, porque bueno, puede ser simplemente para conversar, ¿no? Pero que lo llega a decir incluso textualmente Motorsport, que los dos solo hablaran del clima no suena creíble. Esto es lo que dice Motorsport, y recogen que Daily Mail informó por primera vez de la conversación y aclararon en sus informes que el asturiano, refiriéndose a Alonso, no era un problema en la escudería austriaca, no sería un problema. Así que bueno, ya después de poner en contexto Motorsport y decir los tres temas que iban a hablar y hablar sobre esto que me ha parecido interesante y es algo que no habíamos comentado aquí, hablan ya de la información que tienen. Al parecer, lo primero que nos van a hablar es acerca sobre si Sergio Pérez va a seguir o no en Red Bull la próxima temporada. Y lo que dicen es que se han puesto en contacto con altos cargos de Red Bull y aseguran, bueno, ellos específicamente no, sino Motorsport Total, que es la publicación hermana, es la publicación alemana, mejor dicho, porque ellos comentan la publicación hermana de Motorsport, pero es la publicación alemana de Motorsport, Motorsport Total, y dicen que se pusieron en contacto con los mandamás de Red Bull y aseguran que Sergio Pérez estará con el equipo la temporada 2024. Dicen textualmente, que les han comentado, no es ningún secreto que Helmut Marko siempre está en la búsqueda de pilotos adecuados para el equipo, pero ahora es posible que no sea tan sencillo encontrar a alguien tan rápido y que tenga la confianza de competir frente a Max Verstappen. Uno que podría ser, según comenta Motorsport y es lo que hemos estado hablando aquí en este canal, es el propio Fernando Alonso, alguien que podría tener esa confianza de pelear frente a Max Verstappen de tú a tú con el mismo monoplaza. Os recuerdo además que el propio Helmut Marko es quien ha dicho que Alonso es la única persona que podría competir frente a Verstappen en la misma maquinaria. Y recuerdan que las intenciones, esto lo recuerda el propio Motorsport, recuerdan que las propias intenciones dentro de Red Bull es que sea Norris quien sustituya a Checo, pero esto no puede ser hasta 2025 cuando concluya el contrato de Norris. Lo que llegan a decir después de esto es que confirman, tienen la información de que no ha habido ningún acercamiento entre Red Bull y Fernando Alonso, no ha habido ningún contacto, y no pudiendo ser Norris quien se subiera al Red Bull por lo menos hasta 2025, deja claro, según Motorsport, que es Daniel Ricciardo el candidato si tiene que ser sustituido Checo Pérez, que dicen que es bastante improbable, aunque yo simplemente os recuerdo que la publicación italiana de Motorsport, Motorsport Italia, comentó
que el ultimátum estaba ahí y comentó que era Daniel Ricciardo quien se iba a subir en 2024 al Red Bull, en el caso de que Checo no cumpliese los objetivos que ahora comentaremos. Pero dicen, si se mantiene la tendencia de que el australiano rinde mejor que el mexicano en un monoplaza inferior, refiriéndose a la clasificación de México, dice textualmente desde Motorsport, no es descabellado que se produzca un intercambio para 2024 e impediría ir a Sergio Pérez a un mejor lugar de la parrilla. Esto es lo que comentan. Además, ya indagando en esto es la información que tienen, ¿no? Que es muy interesante, que nos confirman el hecho de que no ha habido ningún acercamiento por parte de Red Bull y Alonso, y nos confirman que sus intenciones es que Norris sea quien suba al Red Bull dentro de unos años. Entonces, por el hecho de si Checo continuará o no, si queda subcampeón, esos objetivos que Motorsport Italia dijo que le habían puesto, y si no, entonces sería echado, lo que ahora comentan es que no tienen exactamente esa información, pero lo que les han comentado desde Milton Keynes es: no es tan blanco o negro todo, Checo tiene contrato para el año que viene y nuestra intención es que esté en el coche de 2024, le daremos todo el apoyo que necesite para asegurar el segundo puesto, pero no hay ninguna decisión de que esté fuera si no puede hacerlo, tendrá todo el apoyo para conseguir algo que nunca hemos hecho, el doblete en el Mundial de Pilotos. Así que eso es lo que nos dicen por respecto a Red Bull, Checo Pérez, y en el caso de Alonso nos dicen que no ha habido acercamientos entre Alonso y Red Bull, nos dicen que la intención de Red Bull es mantener a Checo, no descartan tampoco la información que en su día dieron de que necesite ser subcampeón Checo para continuar, y nos dejan claro lo que también os hemos dicho, que Ricciardo es el favorito para subir a Red Bull en el caso de que sustituyan a Checo. Acerca de la retirada de Fernando son más breves y se hacen la duda, puede que todo esto, todo el tipo de rumores, lo que comentó Albert Fábrega, venga porque Fernando Alonso se retire. Y dicen textualmente, y estoy muy de acuerdo con lo que dicen, parece muy poco probable que se trate de una retirada del español, a pesar de que el proyecto de Aston Martin haya hecho aguas después de empezar tan bien el 2023. El plan no era estar en los podios tan pronto, esto nos lo comentaba Alonso cuando estaba en los podios, nos dijo que su plan de estar en los podios pasaba por llegar a ese nivel en 2024 como pronto y 2025 las victorias. Eso se aceleró porque llegaron a estar a ese nivel a principios de este año, pero ahora han caído de ese lugar. Y comenta, por lo que el año que se han marcado los de Silverstone es todo un éxito, e incluso un muy buen conocedor de la estructura como es Pedro de la Rosa desmintió que se tratase sobre el asturiano el rumor, algo que en el anterior de los vídeos os lo hemos contado. Y ya llega el tema de la venta de Aston Martin, y lo que dicen es, directamente os lo digo, no lo llegan a descartar. Los otros dos sí que dicen que no va a pasar, o en el caso de Checo que está complicado, ¿no? En el caso de la venta del equipo Aston Martin dicen que no, y textualmente lo que dicen es: Lawrence Stroll se está dando cuenta poco a poco de que su hijo quizá no tenga lo que debe para ser campeón del mundo de la Fórmula 1 y que su proyecto familiar ya no tenga mucho más valor, lo que convertiría en una casualidad los rumores sobre la venta de Aston Martin a un grupo de Arabia Saudí, Aramco. Así que para finalizar, Motorsport lo que dice es: lo que está claro es que, según la información de motorsport.com, se puede decir que Sergio Pérez seguirá en el equipo Red Bull en la temporada 2024 de Fórmula 1 y que la escudería austriaca no se ha puesto en contacto con Fernando Alonso ni con nadie de su entorno. Esa es la información que nos deja Motorsport, que la verdad es lo que os digo, es uno de los medios, por no decir el medio más fiable, más importante del mundo del motorsport, del mundo de la Fórmula 1 también. También os digo que son ellos mismos los que han jugado con este tuit que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla, con la cuenta de Autosport, que al igual que Motorsport Total, que ellos lo mencionan, ¿no? Que son los que se han puesto en contacto con Red Bull, es una publicación hermana, es la publicación alemana de Motorsport. Autosport es otra publicación hermana de Motorsport. Así que ellos mismos han sido también los que han jugado con esto. Pero bueno, esto es lo que ha estado pasando, esto es lo que ha estado surgiendo, y esta es la información de Motorsport, que por supuesto era prioridad traeroslo en este vídeo. Más allá de ahí, os tenemos que hablar también sobre
palabras del propio piloto asturiano, porque entre todo este tipo de rumores, entre la información de ahora de Motorsport, entre muchísimas más cosas que han estado surgiendo, Fernando Alonso ha estado en Fox Sport y ha hablado acerca de su futuro. Alonso ha hablado acerca de uno de los rumores que han estado sobrevolando su futuro, que al final es el propio futuro de si seguirá o no. No ha hablado sobre Red Bull, pero ya os hemos dicho en muchas ocasiones que eso es altamente improbable. Ha hablado sobre su retirada, algo que también con todos estos rumores, con lo que ocurrió con Albert Fábrega, ha habido gente especulando. Ya os hemos dicho que eso yo lo veía 100% imposible, y el propio Fernando lo llega a comentar, diciendo textualmente que por el momento eso no va a pasar. Dice además que sabe, por supuesto, que está en el final de su carrera. Por supuesto, tiene 42 años, lleva 20 temporadas en Fórmula 1, es plenamente consciente de que es el final de su carrera, pero que todavía no tiene fecha de caducidad. Esto lo deja bastante claro, es lo que os hemos contado en el primero de los vídeos. Retirarse yo creo que no es una opción, mucho menos por el hecho de, porque hay gente especulándolo, por el hecho de el bajón que ha dado Aston Martin. Lo siento, por mucho bajón de Aston Martin o lo que quieras, no se va a retirar Fernando. Alonso se marchó de Alpine porque solo le ofrecían un año de contrato y no se la quería jugar a en 2024 no tener contrato. Retirarse no es una opción, no por ahora. A llegar al momento, por supuesto, desgraciadamente, ojalá fuese eterno, pero no va a llegar a ese nivel, ¿no? Lo que dice Alonso es: me gusta la competencia, me gusta ser rápido y odio perder. Al final también rasgos de un competidor nato. Es evidente que no es muy difícil motivarme una vez que estoy en el coche. Tal vez estoy un poco más débil ahora que cuando tenía 20 años, sobre todo en caso físico quizá podría llegar a referirse, aunque también hay que decirlo, el propio Fabio Briatore ha dicho que ahora mismo está en un estado físico mucho mejor que cuando ganó los títulos, porque la preparación que hay ahora es mayor y Alonso está a la orden del día. Y dice: pero a medida que envejeces, conoces mejor tu cuerpo, mucho mejor. Sabes qué entrenamiento tienes que hacer, cuando te sientes cansado, qué cosas debes evitar. Lo compensas todo con la sabiduría que te otorga la edad. Por el momento no va a pasar. Sé que estoy al final de mi carrera, pero no lo veo así en este momento. No tengo una fecha en la que quiero poner fin a mi carrera. Así que esas son las propias palabras que da Fernando Alonso en la televisión estadounidense, desmintiéndonos que se vaya a retirar. Es lo que os digo, retirarse no es una opción, y pese a los rumores que ha habido, pese a los deseos, mejor digamos, de que Alonso se marche a Red Bull, que Alonso se marche a Red Bull o no es una cosa que es un deseo, es un rumor, es lo que ha estado surgiendo. La retirada no es una opción porque es que Alonso tiene contrato igualmente con el equipo Aston Martin, tiene ese contrato que os lo hemos explicado en el vídeo anterior de 2+1 más 1 opcional. Es ese el más 1 es un opcional que aplicaría al propio Fernando, e incluso en varias ocasiones ha hablado de correr en 2026. Veremos si a 2026 llega, pero a 2024, sin lugar a dudas, que va a estar. También tenemos palabras de el otro de los protagonistas en todo este tipo de rumores, un Sergio Pérez que se ha mostrado cansado, ha demostrado lo difícil que es gestionar su situación actual. Ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que Checo Pérez incluso necesitó un psicólogo deportivo, lo comentó abiertamente, y es buenísimo que lo tengas si lo necesitas. Además, si no lo necesitas, creo que también es muy bueno, sobre todo en este tipo de deportistas, ¿no? Para saber gestionar mucho tipo de cosas. Quizá hoy no, pero mañana lo necesitas. Es decir, ha habido gente que quizá piensa que es un problema. Para mí no es ningún problema que Checo necesitase eso, y ahora Checo ha reconocido que no es nada fácil gestionar estar compartiendo equipo frente a Verstappen. Sabemos que en alguna ocasión lo comentó Hülkenberg y Checo le dio la razón, que se ha dicho que el mayor reto que hay en la Fórmula 1 es compartir equipo frente a Verstappen. Ya no rivalizar frente a Verstappen, sino compartir equipo, porque te va a destrozar. Lo dijo Hülkenberg y lo compartió Verstappen. Ahora admite que no es fácil gestionar esa presión, ¿no? Y no es fácil gestionar la presión de compartir equipo con Max Verstappen, llegando a decir incluso que esto ha afectado a su propia familia, no por el hecho de que a la familia le afecte que Checo comparte equipo con Verstappen, sino por ya
cómo le afectaba a él, cómo ha estado moralmente en estos últimos meses hasta que ya se ha recompuesto un poco, llegó a afectar incluso a la familia, y ahí es cuando Checo se dio cuenta de que tenía que hacer un cambio de chip, por así decirlo. Pero con esto también nos confirma Checo que después de Miami pasó un momento también con esa etapa que le costaba, por ejemplo, llegar a Q3 y demás, pasó un momento de moral muy bajo, y eso es lo que ha derivado en que haya habido muchas carreras en las que Checo no ha estado al nivel para competir frente a su compañero. Y esto yo os lo llevo diciendo, ni lo sé, o sea, no sé cuánto tiempo llevo diciendo que para mí el punto de inflexión de Checo, el punto de inflexión de este año es Miami. Miami fue desgarrador para Checo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque venías de un Bahrein donde, por supuesto, Verstappen fue claramente superior, pero quedaste segundo. Y venías de un Arabia Saudí donde te llevaste la pole y te llevaste la victoria. El ritmo luego fue bastante parejo. Digamos que el de Verstappen fue superior, pero te llevaste la pole, te llevaste la victoria, lo importante es el resultado. Un Australia donde el ritmo de Checo fue muy bueno, remontando desde el pit lane hasta el quinto puesto, también por supuesto por las banderas rojas y demás, pero lo hiciste y Verstappen gana la victoria. Y un Azerbaiyán donde claramente Checo fue mejor en todo el fin de semana, desde las sprint hasta la propia carrera del domingo. Eso habían sido esas 4 primeras carreras, y llegas a Miami, por lo que sea, haces la pole, porque fue por esa bandera roja de Leclerc en el segundo intento que imposibilitó los segundos intentos, y Verstappen en el primero había cometido un error por lo que no tenía vuelta. Por lo que sea, haces la pole y te gana Verstappen, fue desgarrador. Y yo creo que ese es el punto, como siempre lo he dicho, de inflexión de Checo. Fue el punto de bajón moral, que encima no contribuyó nada. El error en Q1 de Mónaco, que ya en Q1 en Mónaco pues has muerto, no contribuyó nada a caer en Q2 en España, no entrar entre los 10 primeros, que cayó otra vez en Q2 en Canadá, y así sucesivamente. Q2 en Austria, y podemos seguir continuando durante varias carreras. Entonces eso es lo que dice, lo llega a confirmar, y ya llega a decir que incluso llegó a afectar a su familia diciendo: la Fórmula 1 es mi vida, no es solo un trabajo que puedes dejar en la puerta cuando llegas a casa, la Fórmula 1 es mi pasión, así que he estado trabajando con un entrenador mental para intentar volver a la mejor versión de mí mismo. Mi familia no tiene por qué aguantar a un padre gruñón o a un marido enfadado. Esto todo han sido en una entrevista que ha dado al medio francés L'Équipe. Así que ya hemos hablado de los dos protagonistas, la información que había y las declaraciones que os teníamos que también añadir. Tenemos 3 noticias más y finalizaremos con este vídeo muy lleno de noticias, y tenemos que hablaros de la apuesta que Hamilton ha hecho en los medios sobre Max Verstappen. Le han preguntado a Hamilton sobre las próximas carreras, sobre cómo las afronta después de 2 grandes premios donde ha sido el único que ha podido estar remotamente cerca de Verstappen, y cómo afronta además un Gran Premio de Brasil donde las expectativas son altísimas para el piloto británico, más que para él, para su equipo, porque se espera que en Interlagos tengan un buen rendimiento. Y Hamilton lo ha dejado claro, ha dicho incluso que él apostaría de su dinero a que Verstappen acaba el año con 18 o 19 victorias, que si acaba con 19 victorias supone que Verstappen va a ganar las 3 carreras que restan. Así que ya estamos viendo que, aunque Hamilton ha dicho que tiene muchas ganas de Brasil, de lo que queda de año, y piensa mucho en el próximo, porque ya os hemos comentado en el canal que Mercedes se espera que dé un salto adelante importante, por lo menos eso es lo que está sonando en el paddock, llega a decir que sus expectativas para este final de año sigue siendo que Verstappen, con el coche que tiene, esto lo dice textualmente, que con el coche que tiene, Verstappen debería de acabar el año ganando las 3 carreras que le faltan. Que por cierto, estas 3 carreras que le faltan sería histórico. Ya os lo hemos dicho, ya este año Verstappen se ha superado a sí mismo siendo el piloto que más victorias ha logrado en una misma temporada. El año pasado logró 15, superaba el récord que tenían Schumacher y Vettel de 13 victorias ambos, que eran los pilotos con más victorias en un año, en una temporada. Verstappen lo superó llevándolo a 15, Verstappen lo ha superado en este último Gran Premio en México llevándolo a 16. Además, ha empatado a Alain Prost, ya os lo hemos dicho, es 4º en la historia con más victorias, una más y superará al francés.
Y otra más, es decir, si gana 2 carreras, iguala a Sebastian Vettel como el tercer piloto de la historia con más victorias. Una más, es decir, ganar las carreras que le restan, lo superaría. Además de todo eso, de ese récord que puede conseguir y de ser el piloto con más victorias, bueno, ya lo es, pero aumentar aún más ese récord, si gana todas estas 3 carreras, será el piloto con mayor porcentaje de victoria, claro, porque ahora se aumentan las carreras, ¿no? Entonces ganar mayor número es posible. Pues sería el año con un mayor porcentaje de victorias de un piloto. Actualmente ese récord tenemos que remontarnos hasta Ascari en el 72, que ganó un total de 75%. En el caso de que gane Verstappen las 19 carreras, es decir, las 3 que todavía faltan, llegaría en torno al 80, si no recuerdo mal. Pero creo que con ganar 17, que es una más, ya conseguiría superar a Ascari, para que os hagáis una idea del nivel. Pero bueno, esa es la apuesta que hace Hamilton, ¿no? Ganar esas 2 carreras, ganar esas 3 carreras por parte de Max. Veremos si en Brasil puede dar la sorpresa. Yo espero que podamos ver competencia, creo que es de los 3 circuitos que nos quedan en el que más se va a poder competir. En Abu Dhabi le pueden ir dando el trofeo ya a Verstappen. Las Vegas te diría que también, aunque bueno, puede ser alguna sorpresa, ¿no? Por ser circuito nuevo, circuito urbano, veremos el asfalto. Singapur se le dio mal a Red Bull. Esperemos, pero son los favoritos, y Brasil es mi esperanza, de que por lo menos haya competencia. Yo no digo que no la gane Verstappen, a mí que la gane Verstappen o no, me es indiferente. Digo que haya rivalidad. Así que para finalizar, 2 noticias con respecto a pilotos jóvenes. La primera de ellas es en el equipo Haas, y Olli Bearman. Si no sabéis quién es Olli Bearman, es el piloto que estuvo en los Libres 1 junto a Haas, que lo hizo muy bien, se quedó muy cerca del tiempo de Hülkenberg, fue el piloto de los rookies que debutaron en México, que fueron 5, o sea, fueron una barbaridad, pues fue el piloto rookie que más cerca se quedó de su compañero de equipo, se quedó, como os he dicho, a menos de medio segundo, y Olli Bearman comenta que cree que tiene todo lo que hace falta para llegar a la Fórmula 1. Esto es lo que dice. Olli Bearman es un piloto de la Academia de Ferrari, tiene todas las papeletas para el año que viene ser reserva del equipo Haas, porque Pietro Fittipaldi va a correr en IndyCar, entonces tendría mucho sentido que Pietro siga siéndolo, ya no por el hecho de que sea Pietro Fittipaldi o algo, sino por el hecho de el dinero que aporta también, pero tener otro piloto reserva no les viene mal, y Olli Bearman de la Academia de Ferrari tiene todas esas papeletas, no va a llegar sin lugar a dudas a la Fórmula 1 en 2024, veremos si en 2025 le podemos ver. El debut fue bastante bueno, ojalá poder comprobarlo en más tiempo. Y por otro lado tenemos noticias con respecto a Williams, con respecto a un piloto argentino. Franco Colapinto ya ha sido confirmado que se va a subir al Williams en los test de postemporada en Abu Dhabi. Sabemos que Colapinto va a correr el próximo año en Fórmula 2, bueno, es que ni el próximo año, va a correr en Abu Dhabi, la última cita del calendario de la Fórmula 2 va a estar ya corriéndola, y el próximo año correrá toda la temporada. Este año ha corrido en Fórmula 3, que si no recuerdo mal ha quedado cuarto en el campeonato, y después de este nivel le van a subir al propio Williams en esos test de postemporada que hay siempre justo después de que concluye la temporada en el circuito de Yas Marina. Además, se ha confirmado también que se turnará con O'Sullivan, que es Zach O'Sullivan, que es también otro de los pilotos del equipo Williams, también estuvo en Fórmula 3, que quedó segundo en el Mundial, y también sube el año que viene a Fórmula 2. O'Sullivan también va a estar en estos test de postemporada de Abu Dhabi, se tendrán que turnar los 2 pilotos de la Academia de Williams, lo único que O'Sullivan va a ir un paso a más, y en esa sesión que los equipos están obligados a darle a un piloto rookie, ya lo sabemos, bueno, realmente están a 2, pero en el caso de Williams se libran de una por Logan Sargent, solo tienen que dar una, todavía no la han dado, y O'Sullivan se subirá en los libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi, que por cierto ya os adelanto que en el Gran Premio de Abu Dhabi, igual que en México tuvimos 5, en Abu Dhabi vamos a tener bastantes pilotos rookies compitiendo esos entrenamientos libres 1. Os comento O'Sullivan, hay algunos confirmados para que veáis el nivel. Red Bull va a llevar a los 2 en el próximo Gran Premio, o sea, ese es el nivel. Así que bueno, esto era todas las noticias que os teníamos que comentar en este
este segundo vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y sobre los rumores que llevamos unos días tratando y trayéndoos toda la información. Déjame en los comentarios tu impresión, que estaré encantado de saberla. ¿Se va Checo de Red Bull? ¿Se retira Fernando Alonso? ¿Se va Alonso a Red Bull? ¿O vende Aston Martin el equipo? Cualquiera de esas de lo que hemos hablado, me encantaría que me lo dejes en los comentarios. Como si me quieres también hablar del momento de moral de Checo, de la apuesta de Hamilton, de lo que quieras. Así que habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias, como digo, dale un like y suscríbete al canal para seguir apoyando el contenido diario que realizamos. Se viene el Gran Premio de Brasil, está ya a la vuelta de la esquina y habrá muchas cosas que contaros. Y ahora sí, ya habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.